y está en línea nuestro colega Marcelo Ripari. Él es periodista de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, él es un Cuyo, y está en línea. Marcelo, bueno, primero que nada, un saludo enorme desde aquí, desde la Tierra Colorada, en Misiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí muy bien. ¿Ustedes cómo están? Buen día. Disfrutando del crudo invierno misionero, acá cerca de los 31 grados. Este año el invierno duró 3 días, de eso estábamos hablando un poco, ¿no? Como la vieja broma escocesa. Este año, dicen ellos, el verano cayó jueves. A nosotros nos pasa un poquito al revés con el invierno. Marcelo, hablemos de las elecciones de este pasado domingo, elecciones que, visto desde el balcón, desde fuera por nosotros, tuvieron un resultado previsible. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Y después de todo me interesa también ver la distancia que Cornejo obtuvo en relación a Omar de Marchi, digamos, en una cifra importante, digamos. Bueno, sí, por supuesto. A ver, dentro de lo previsible estaba justamente el triunfo de Cambia Mendoza, y por lo tanto de Alfredo Cornejo para volver a ser gobernador de la provincia. Digo, hace 8 años también era electo gobernador, por eso decimos, va a ser el primer gobernador dentro de esta historia de 40 años de democracia que va a tener un segundo mandato. No hay reelección acá en la provincia de Mendoza en forma inmediata, por lo tanto hay que dejar esperar un periodo. De los que lo intentaron, el único que ha tenido éxito es justamente Cornejo, que asumirá el 10 de diciembre, ganándole, en este caso, a la Unión Mendocina, que es un frente que se creó nuevo, relativamente para esta contienda electoral, de ex miembros de Cambia Mendoza, entre ellos, justamente, el macrista Omar de Marchi, que es el que encabezó la firma, y el radical Daniel Orozco, que fue justamente su compañero de fórmula, hoy intendente saliente del departamento de Las Heras, que provocó un cimbronazo justamente dentro de la fila del radicalismo, pero que, bueno, sin embargo, no pudieron torcer el brazo del electorado y terminó votando mayoritariamente a Cambia Mendoza, digamos, al radicalismo con sus aliados. La diferencia porcentual fueron de 10 puntos, casi arañando el 40% Cornejo, casi arañando el 30% a su vez Omar de Marchi. Lo cierto es que entre ambos precisamente habrían sacado, si hubiesen ido juntos, más del 60% de los votos, relegando a su peor elección histórica aquí en Mendoza al peronismo, que iba dentro del llamado Frente Elegí, que salió tercero pero muy cómodo con el 15% de los votos. Y digo muy cómodo, irónicamente, porque estuvo peleando el Partido Verde, que sacó el 11% de los votos, el tercer lugar. De hecho, en algunos municipios, justamente esta fuerza provincial, que es el Partido Verde, le ganó inclusive a los candidatos a la intendencia al peronismo, ¿no? Es un peronismo que, si bien mantiene su poder territorial de base en algunos municipios, fueron estos los municipios que habían desdoblado las elecciones y se votó el 3 de septiembre en esas comunas. En esta ocasión solamente Malargüe, es decir, uno de los departamentos con menos densidad poblacional, que es precisamente el sur de la provincia, dio el batacazo, si se quiere, el ex gobernador Celso Jaque, que vuelve a su tierra natal para ser otra vez intendente. Ahora, en el resto, el peronismo fue duramente derrotado. Así que habrá para ellos, sin lugar a dudas, un análisis y una autocrítica muy, muy fuerte. Pero el poderío político lo sigue teniendo acá el radicalismo, que va a gobernar entonces 12 años consecutivos, porque continúa la línea, ¿no?, de Cornejo primero, Suárez ahora, y vuelve Cornejo a gobernar la provincia de Mendoza, mientras que la Unión Mendocina, bueno, se transforma en esa segunda fuerza que va a tener solo el municipio de Luján, donde de Marchi precisamente era intendente en su momento, después pasó justamente Bradañuelo y ahora será Lacino el intendente de Luján, pero siguiendo la línea de la Unión Mendocina. Por supuesto, una incógnita en función de cómo será después la legislatura, teniendo en cuenta que la discusión allí entre las fuerzas políticas va a ser interesante, más allá de la posibilidad de imponer sus números por parte de Cambia Mendoza, ¿no? El oficialismo va a tener en diputados mayoría
y no así precisamente en la Cámara de Diputados, donde sin embargo es la primera minoría, ¿no? Es decir, todos juntos, la oposición solamente empatan a los legisladores de Cambia Mendoza, por lo tanto, cuando haya algún tema difícil, en caso de empate, la que va a desempatar es la vicegobernadora electa, Eve Casado, que es la segunda mujer, por cierto, en ocupar ese lugar. Eve Casado, una legisladora macrista oriunda del sur, de San Rafael, aquí en la provincia de Mendoza. Bien, ahí quería llegar, ¿no? Porque pensemos un poco, proyectemos un poco la mirada hacia octubre. Este lugar de De Marchi, vos decías casi un 30% de los votos, nada despreciable cifra. De Marchi se acercó mucho en los últimos tiempos a Milei, vamos, habló mucho de su vínculo con Milei, él mismo lo mencionó. ¿Cómo es esto de cara a octubre, viendo además el papel del PJ, ¿no? De la alianza que lideraba el PJ? Bueno, a ver, hay que decir, en honor a la verdad, más allá del coqueteo de Marchi con Milei, Milei acá no hizo campaña a favor de Milei. Digo, es la figura personal, digamos. La Unión Mendocina es un frente electoral justamente de ex macristas, por llamarlo de alguna manera, digamos, para que se entienda, digamos, ustedes entiendan el concepto acá local, con el Partido Demócrata, ese partido provincial acá histórico, es el que le ha dado sustento y la base institucional a Milei, inclusive no solo en Mendoza, sino también a nivel nacional con el sello partidario, y otros radicales, algún que otro peronista, todos forman parte de la Unión Mendocina. A decir verdad, si se trasladan o no todos esos votos, no lo sabemos, porque de hecho han votado a Milei en las pasos nacionales. Aquí Milei obtuvo el 44% de los votos, le ganó inclusive a Patricia Bullrich y a Rodríguez Larreta juntos en esa interna. Por lo tanto, es todavía una incógnita si este resultado ahora puede capitalizarlo precisamente Patricia Bullrich, que estuvo el domingo acá junto con Luis Petri, que es su compañero de fórmula y es mendocino, ¿no? Pero la verdad que, por supuesto, si esto es una cuestión de aritmética pura, 2 más 2 es 4, la verdad que todavía no lo sabemos, porque así como cuando se desdobló la elección municipal, ganaron básicamente los oficialismos peronistas, después, ahora, el mendocino votó precisamente al radicalismo a nivel provincial y por supuesto en las PASO fue Milei, es decir, nada que ver, es decir, hemos votado, si se quiere, a 3 partidos distintos en función de los resultados electorales que hemos estado teniendo. Si esto le va a servir después o no a Patricia Bullrich, la verdad no lo sé, hasta qué punto no puede llegar a servirle también a Milei este acercamiento con Omar de Marchi, ¿no? La verdad que no lo sabría. El PJ en las PASO nacionales obtuvo igual que aquí a nivel provincial, es decir, el 15%, es decir, el peronismo, podríamos decir hoy, sin ánimo de equivocarnos, que Mendoza es una provincia antiperonista, porque a los votos de Cambia Mendoza, de la Unión Mendocina, más los del Partido Verde, e inclusive no te dije, pero un 5% votó a la izquierda, al frente de izquierda, el peronismo solamente tiene ese 15% y hasta ahí nomás, arañando. Por eso te decía también, su derrota es histórica acá en la provincia de Mendoza, pero fue el mismo porcentaje, un poquito menos, un poquito más, de lo que consiguió Massa precisamente en las pasos que se llevaron a cabo a nivel nacional aquí en Mendoza, ¿no? Por último, hablemos de tu tarea puntual, ¿no? De la tarea de los periodistas que cubrieron las elecciones. ¿Fue una elección normal, con afluencia normal? Esos números también son importantes. Mirá, el proceso como tal fue normal, no hubo mayores incidentes. Si me preguntás si por la afluencia, hay que marcar que también fue muy importante. 68,3% del electorado fue a votar. Es decir, la ausencia, el votante que no lo hizo fue realmente histórico. Estamos hablando por debajo del promedio, más de un 30%. Si te pones a ver, un 30% que no fue a votar, casi igual de porcentaje de votos que obtuvo Omar de Marchi, que salió segundo, ¿no? Después la influencia del voto en blanco y los nulos, por suerte fueron poquitos, digo, porque sumaron 7% entre los dos, 4% en blanco, 3% de los anulados, y menos del 1% de los recurridos, así que eso, digamos que no hubo tanta influencia en ese sentido, pero sin lugar a dudas,
la ausencia del electorado en un 30% es para llamar la atención. Sí. Es verdad que esto también implica una suerte de cansancio, ¿no? Quizás el discurso de la antipolítica, capaz que lo entendamos por ahí también el resultado de Milei acá, ¿no? Pegó fuerte en el sentido de que hemos votado en muchos departamentos, ya hemos votado 5 veces, como te decía, pasos municipales, con las pasos provinciales y las generales en ambas categorías, y todavía nos queda, aparte de las pasos nacionales, nos quedan las generales nacionales, y seguramente habrá balotaje, eso veremos qué pasa después, pero podrían muchos mendocinos terminar votando hasta 7 veces este año. Claro, otro tema para pensar ya en términos globales de nuestro país, porque esta sensación mendocina se parece mucho a lo que pasa en otras provincias también, ¿no? Voto más, voto menos. Sí, exacto, sé que en otras localidades le ha pasado lo mismo. Que está bueno, a ver, siempre que te lo venden políticamente es el debate por categoría. Está bien que en el municipio, ¿no?, se debatan las cuestiones municipales y que no te afecte el arrastre de la discusión provincial o de la provincia hacia la nación. Digamos, eso se entiende y es importante. Ahora, a decir verdad, y con una mano en el corazón, creo que los intendentes primero y los gobernadores después tienen que reconocer que eso lo hacen por estrategia política, porque si se anotan con lo nacional pueden ser perjudicados o beneficiados, y lo mismo acá. Como te decía, los municipios que desdoblaron eran 6 peronistas y 1 de un partido local vecinalista que por el temor del arrastre que podía generar precisamente Cambia Mendoza, que tenía casi asegurado el triunfo, por lo menos así marcaban las encuestas a principio de año, este año dijeron no, vamos a desdoblar y hablaremos solo de la cuestión municipal. A todos ellos les salió bien porque terminaron ganando, ¿no? Es decir, los oficialismos municipales van a seguir gobernando esas comunas aquí en Mendoza. Perfecto, Marcelo. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí y muchísimas gracias por tu informe. No, un placer, cuando quieran, acá a disposición. Hasta luego. Marcelo Clapari charlando con nosotros, periodista, colega nuestro de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, de la UNCuyo, haciendo un análisis del resultado de las elecciones del pasado día domingo en la provincia de Mendoza. En algunas localidades se ha votado hasta 7 veces, decía Marcelo. También es un tema para mirar ese, ¿no? También es un tema para mirar. Bueno, me quedo con una de las ideas que desarrollaba Marcelo recién. Se puede decir, sin equivocarse, que Mendoza es una provincia antiperonista, decía él, ¿no? Porque, fíjense, Alfredo Cornejo del Frente Cambia Mendoza y Omar de Marchi del Frente de la Unión Mendocina fueron socios políticos hasta hace poco. La separación se produjo en el marco de la propia interna del radicalismo, ¿no? Un hombre más vinculado a Larreta en su momento, de Marchi, y Cornejo más vinculado a Patricia Bullrich. Cuando se producen las tensiones, Cornejo opta por apostar fuertemente a Bullrich. De Marchi se separa, genera su propio espacio, un partido provincial, y hay algunos coqueteos con Milei. Entre los dos, 39.5 o 29.7, redondeemos 40-30, se llevan el 70% de los votos mendocinos. El peronismo solo llega al 15% en Mendoza, ¿no? ¿Qué números?